Gloria a Dios. Un aplauso a Dios, hermanos, la gloria sea para Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y pleno conocimiento de su verdad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, venimos a honrarte, a exaltar tu santo nombre, Padre. A pedirte perdón, Padre, misericordia, Padre, porque nada somos y nada podemos, dice tu palabra, Padre. Ten misericordia, mi Dios, en esta hora, oh mi Dios, permítenos, Padre, que seas tú, Padre, guiándonos a toda verdad, Señor. Seas tú, Padre, mostrándonos, Padre, el camino, la verdad y la vida, Señor, que eres tú, mi Dios. Oh mi Dios, en esta hora, Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor. Habla a nuestros corazones, haznos ver y entender las áreas en que estamos mal, redarguye nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, revélanos a Cristo, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Eres el invitado de honor. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a todos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios bendiga a todos que llegaron aquí. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que nos escuchan a través de este sonido. Gloria a Dios, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Dios, hermanos. La gloria está para Dios. Siempre, hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Vamos al libro de San Juan, libro de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 15. El tema es Jesús y Nicodemo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. Amén. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿No sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Tenía un rango, tenía una posesión muy importante, una persona entre todos los judíos, hermanos. Era una persona con un título, una persona respetada, una persona que sabía las leyes
que conocía los mandamientos, que sabía mucho. Amén. Tenía mucho conocimiento, pero también estaba en un lugar arriba de muchos. Y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabiendo que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira que él conociendo, hermanos, que Jesús, aleluya, gloria al Señor, él no hacía su voluntad sino la voluntad del Padre, y él oraba y era, gloria al Señor, hacía muchos milagros, prodigios, amén. Era poderoso en palabra y en hechos, Jesucristo nuestro Señor. Y él le conocía porque tenía conocimiento de todo lo que hacía Jesús, pero él también había escuchado, él también había visto, él también daba testimonio de todo lo que Jesús hacía. Y miren, gloria al Señor, él le dijo: Rabí, maestro, le dijo. Amén. Aún siendo doctor de la ley y siendo un principal entre todos aquellos, teniendo un cargo grande, le dijo maestro a Jesús. Amén. Amén. Reconoció que Jesús, hermanos, que Dios estaba con él, porque nadie hacía señales si Dios no estaba con él. Amén. Pero él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, contigo. Y esta persona le empezó a hablar, pero Jesús respondiéndole le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús hablaba en parábolas, pero también hablaba en las alegorías. Él hablaba y él respondía conforme le preguntaban. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ciertamente cuando Jesús predicaba decía: el reino de Dios se ha acercado. Dios está con nosotros. Amén. La salvación está aquí. Amén. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, todos aquellos pueblos, aleluya, gloria al Señor, conocían quién era Jesús, el hijo del carpintero, el de Nazaret, el de Jerusalén, el de Israel, conocían y sabían. Y muchos decían: el maestro. Muchos decían que él no hacía las cosas porque él quería, sino porque Dios le decía. Porque él hablaba y la gente comprendía. La gente aprendía, hermanos. El Señor cuando habla, la gente está atenta. Amén. No se duerme. La gente está animada, la gente está viendo qué ademanes, qué es lo que hace. Amén. Todo le aprovecha a uno. Por eso uno tiene que, aleluya, gloria a Dios, estar atento a lo que Dios va a hablar, estar atento a lo que a veces Dios da una palabra y de repente se nos olvida. Y el Señor cuando habla, hermanos, nos habla. Y le dijo Nicodemo, versículo 4, dice: Nicodemo le dijo: Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren, esta persona no conocía la palabra, no le entendía a Jesús, porque cuando Jesús hablaba, hermanos, la gente a veces no entendía. Pero para eso tenían que preguntar, por eso seguían a Jesús, porque luego él también daba a conocer el significado de cada parábola. Amén. Daba a conocer más y la gente quería saber más. Amén. Respondiendo Jesús, versículo 5, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Nosotros tenemos que nacer, hermanos, de agua y del Espíritu. Amén. Para entrar en el reino de Dios, para ver las manifestaciones del Espíritu Santo, del poder de Dios, para tener un encuentro, para ser sensible a Dios, tenemos que ser como un niño, anhelarle. Amén. Vivir en santidad, en obediencia, en humildad. Amén. Amén. Con ese amor, con esa fe.
con esa entrega. Amén. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le vuelve a decir. Amén. Dice, el viento sopla de donde quiere. Si nos damos cuenta, hermanos, el viento viene a veces de muchas direcciones, a veces retacha. Y pensamos, viene de este lado, no. Allí pegó en aquel valle, en esa loma, en ese cerro, en las casas y rebota el aire. Entonces, no sabemos, hermanos, realmente de dónde viene el aire. A veces nos mojamos el dedo y podemos sentir de dónde viene, pero realmente no se sabe si realmente viene de esa dirección. O bien otro viento nos desvió. Entonces, así es todo aquel que nace de nuevo. No sabe uno de dónde viene el viento, hermanos. El viento sopla de donde quiere, dice, oyes su sonido, porque el aire, ahora sí trae un sonido, ¿ah? Cuando vino la tormenta, ¿cómo se escuchaba? Como aullidos, como quejidos, como gatos, como no sé qué tantas cosas. Pero es el sonido del aire, pasa sobre todas las casas, las láminas. Y la gente luego se imagina, no es que Dios ya está hablando, es que, y empiezan a imaginarse cosas. Hermano, cuando Dios te habla, te va a hablar audible. Cuando Dios te habla, te va a hablar al corazón, te va a redarguir. Amén. Denle un aplauso a Dios, hermanos, porque cuando Dios habla, no necesita hablarte en otro idioma, en hebreo, arameo. No, te va a hablar en tu idioma. Y si Él habla otro idioma, tú vas a entenderlo, porque cuando Dios habla, dice que toda rodilla se doblará y confesará que es el Señor. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Hermano, cuando tú eres llamado para servirle, primeramente es servir a Dios, es obedecer al Señor, trabajar en su viña. Y como decía un siervo, se empieza desde lo más de abajo. No quiera uno ya tantito lo usa el Señor o una revelación o lo que sea, y ya quiere predicar, ya quiere. Hermano, primero hay que barrer, hay que trapear, limpiar, acomodar las sillas, agradando a Dios, y más que nada también que los hermanos encuentren todo organizado. Y uno empieza desde abajo, hermanos, pero lo hace para el Señor, lo hace con agrado para Dios, y a Dios le agrada. Dice, aleluya, gloria a Dios, que Nicodemo era un doctor de la ley, de la doctrina, un principal entre todos aquellos, amén, judíos. Y el Señor le enseñó algo muy importante: nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Cuando tú dices, yo acepto a Cristo, yo renuncio al pecado, renuncias a tu yo, renuncias a tu vida, a todo, hermanos. Renuncias a tus anhelos, renuncias a, aleluya, gloria al Señor. A veces estamos estudiando y queremos hacer un título de maestría, un título, una carrera, vamos a decirlo de esa forma. Pero cuando el Señor te llama, hermanos, te dice, deja todo eso. Amén. Tú tienes un llamado y el ministerio te lo va a dar Dios, te va a preparar. Amén. Amén. Los dones Dios te va a usar, y todo en su tiempo. Pero todo también el Señor quiere que también te esfuerces. ¿En qué, hermanos? En trabajar en lo secular. Ahí habla de la vida de los apóstoles, que después regresaban a trabajar en lo que ellos hacían, lo que conocían. Por eso tenemos que trabajar muchas veces, porque cuando, gloria al Señor, ya el Señor pues Él está ahí. Él empieza a usar a otras personas, a hacer esto, aquello, pero de repente, hermanos, tienes un tiempo libre y tienes que ocuparlo. Amén. ¿Para qué? Para hacer cosas.
Pero si el Señor te llama, como le dijo a Pedro, echa la red. Le dijo a aquellos apóstoles, síganme, serán pescadores de hombre. Pero gloria al Señor, vamos, aleluya, gloria a Dios. Pedro, Pablo, todos los discípulos, hermanos, todos conocían porque tenían una relación con Jesús. Pero mira, gloria al Señor, vamos al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Pedro era una persona que conocía y andaba con Jesús, hermanos, día y noche. Y no nada más él lo negó. Jesús anuncia la negación de Pedro. Él conocía los pensamientos. A veces decimos, Señor, yo he dejado todo. Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo nunca me voy a arrepentir, nunca voy a negarte. Y mira, si este siervo que andaba con Jesús, si este siervo que, aleluya, gloria al Señor, los usaba poderosamente en palabra, con hechos. Dice la palabra de Dios, Marcos 14, 28, 26. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado, dice el himno saliente, dice, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando iban a atrapar, cuando iban a aleluya, gloria al Señor, a ser entregado a Jesús, todas las ovejas van a ser dispersadas, salieron dispersadas. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y les digo muchas veces, hermano, que él tenía que pasar eso, pero dice, yo iré delante de ustedes, voy a ir, allá nos vemos. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en la noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Amén, gloria a Dios. Mas él dice, con mayor insistencia desea, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces se dan cuenta que no nomás Pedro, todos dijeron lo mismo. No te vamos a negar, Señor, queremos morir contigo. Hermanos, a veces lo decimos y lo queremos, pero la carne es carne. La humanidad nuestra, hermanos, nadie, dice la palabra que nadie ha dejado todo por seguir a Cristo. Amén. Y ahí viene, ahorita no se lo voy a dar, esta va a ser otra lección, pero vamos, aleluya, gloria al Señor. Pedro, Pablo y Pedro, todos los discípulos. Dice ahí en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 54, Pedro niega a Jesús y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Mira que Pedro iba detrás de Jesús a ver qué le hacían al Señor. Amén. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se acercó. Y Pedro se sentó también, mira, ahí dice la palabra, entre ellos. Amén. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, lo iluminó, el resplandor, y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Esa es la primera. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó tercera. Amén. Entonces, vuelto el Señor mirando a Pedro, y dice, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
pero saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, cuando nosotros fallamos a Dios, cuando nosotros hablamos del hermano, cuando nosotros tratamos de juzgar o de cualquier cosa, Amén. del siervo, del ungido Amén. y del más pequeño, hermano, se lo hacemos a Dios. Por eso Jesús y Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tú tienes que reconocer que estás mal, tú tienes que reconocer que te falta mucho camino por recorrer. Tienes que renunciar al yo, tienes que morir al yo. Amén. Tú tienes que buscar más de Dios. Jesús le dijo en el versículo 9, respondiendo a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? En el 10 respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿No sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis así os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la principal, hermanos. Nosotros como Nicodemo, nosotros como Pedro, fallamos. Amén. Y fallamos en muchas áreas, pero el Señor es bueno con nosotros, nos perdona. Amén. Nosotros solamente tenemos que reconocer y pedirle al Señor, Señor, cámbiame. Quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero ser como tú, Señor. Quiero mirar como tú, quiero caminar como tú, quiero ser como tú. Amén. Y eso nos va a costar, hermanos, lágrimas. Nos va a costar muchas cosas, tenemos que dejar. Amén. Porque para ser discípulo de Jesús tienes que renunciar, negarte a ti mismo. Pero te voy a decir algo que dice ahí en Romanos 8, 25, 26, 27. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Y de igual manera, hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso nosotros somos más que vencedores, ahí en el tema más abajito. Amén. Y nosotros, hermanos, el Señor sabe en cada corazón, sabe que fallamos, pero para eso vino Jesús. Amén. Como abogado. Amén. Amén, aleluya. El Señor está como ahorita como nuestro Salvador, como nuestro abogado. Y dice la palabra de Dios que el día de mañana Él va a estar como juez. Amén. Ya no va a haber excusa, ya no va a haber pretextos. Y estoy seguro que allá cuando estemos con el Señor nos va a regañar. Amén. Hiciste esto mal, pero te arrepentiste. Buen siervo. Te ganaste tantas almas, ahí está tu corona. Entonces el Señor, hermanos, nos habla en el libro de Ezequiel capítulo 33, el deber de la atalaya. Y lo vamos a leer, gloria al Señor, del 1 al 20. Ezequiel capítulo 33, el deber de la atalaya. Nosotros tenemos que exhortar a los hermanos, pero con amor y con dirección del Espíritu Santo. A veces nosotros vemos los errores, los defectos, y luego queremos hacer cosas y dañamos, lastimamos a las personas. Libro de Ezequiel capítulo 33. Está Isaías, luego está Jeremías, Lamentaciones,
Ezequiel, más adelante está Daniel, por ahí está. Ezequiel capítulo 33, versos de Atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere, dice, viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se persiguiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Tenemos que advertir a las personas, a este mundo, a esta tierra, que se humillen, que busquen de Dios, que clamen a Dios, que este es el tiempo de humillación, que este es el tiempo de salvación. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su garganta, su sangre, será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Versículo 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a algunos, dice, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dios nos pone, hermanos, como personas, aleluya, gloria a Dios, que tienes que hablarle sobre el pecado, tienes que hablarle sobre el arrepentimiento, tienes que hablarle sobre el perdón, para que la gente se arrepienta. Dice en el versículo 7, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando Dios te habla, hermano, dile al Señor, no mires a la sierva ni al siervo, y no empieces a pensar, no, es palabra de hombre, de mujer, de esto o lo otro. No, dile, Señor, si esto es tu palabra, Señor. Cada uno debe de saber, hermanos, cuando el Señor te habla, te redarguye, te habla a tu corazón, porque Dios no quiere que te pierdas. Primeramente nosotros como líderes, como siervos, como ministros, hermanos, tenemos que estar delante de Dios bien, que el Espíritu Santo nos redarguya, para poder exhortar a los demás con amor. Amén. Dice como la anciana, como una madre, y ella habla como a una joven, como tu hermana, como tu hija. Entonces tú tienes que hablar conforme a la dirección de Dios, no más lo que Dios diga. Y dice, y cuando yo dijere al impío, versículo 7, 8, vamos a leer el 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, dice, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Y dice, el camino de Dios es justo. Con eso voy a concluir. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo. El día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cualquier persona que hace lo malo, hermanos, va a morir por su mismo pecado. No es que Dios sea malo, cada persona acarrea consecuencias. Amén. Todo lo que siembre el hombre cosechará. Amén. Cuando yo dijere, versículo 13, al justo de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas, dice, sus justicias no serán recordadas, sino que morirán por su iniquidad que hizo. Por eso todo lo que hace es bueno, hermano.
Y si haces algo malo, todo se va abajo. Ya no te cuenta. Y vuelves a empezar de nuevo. Amén. Para que el Señor, su presencia se vaya, hermano. Empieza, aleluya, gloria a Dios. La gente empieza a hablar, a blasfemar, a juzgar a los siervos, a decir tantas cosas, hermano. Y eso no le agrada a Dios. Por eso hay siervos que conocen mucho la palabra, pero no está el Espíritu Santo, no está Jesucristo. Amén. Tienen palabra de hombre, mas no tienen palabra de Dios y no tienen la presencia, la relación con el Espíritu Santo. Pero cuando es la palabra del Espíritu Santo, hermanos, la palabra te redarguye, la palabra te restaura, la palabra te fortalece. Amén. La exhortación te ayuda mucho, hermanos. Gloria al Señor. Dice en el versículo 14, Ezequiel 33, 14: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de su vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Cuando una persona roba, hermano, se arrepiente. Esa persona que roba tiene que regresar lo robado. Amén. Cuando, aleluya, gloria a Dios, una persona te perdona la deuda, gloria al Señor, ya queda saldada y Dios te va a recompensar. Pero si tú tienes, paga. Amén. Y cuando veas al hermano que está pasando la necesidad, ahí está, hermano. Ahí está, hermano. Yo le decía, Señor, mañana voy a ir, si tú es tu voluntad, Señor, me vas a bendecir. Y vamos a ir, Señor, porque es un pueblo que amamos, con la hermana Elizabeth. Y gloria al Señor, me permitió el Señor ir a hacer un trabajo. Y ya el Señor me bendijo. Después me vino un ratito a trabajar. Y ya pues saqué poquito, pero ya gracias a Dios también a través de otra sierva, Dios me bendijo. Y ya está para el pasaje de mañana, hermanos. Y el Señor así obra. Cuando el Espíritu Santo dice, vas a ir, Él te va a suplir, Él te va a ayudar. Dice en el versículo 16, ya vamos a concluir: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Cuando una persona realmente es mala y se arrepiente y empieza a hacer justicia, derecho, empieza a devolver todo lo que esta persona es. Y entonces el Señor dice, ciertamente Él vivirá. Amén. Y del versículo 17: luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es que no es recto. Dice, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. La gente hoy en día dice, Dios es malo. ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Por la maldad, por el pecado, por la desobediencia, por la maldición generacional. Me decía un primo hace tiempo, pero ¿por qué los niños cuando se murieron allá, que se quemaron en aquel lugar, México creo? Y ya el Señor me da la palabra, le empiezo a compartir. Mira, primo, esos niños solo Dios sabe. ¿Qué tal si esos niños iban a ser asesinos seriales, secuestradores, que ultrajan, violan, hurtan? Amén. Iban a ser asesinos en potencia. Dios no permitió. Un niño cuando muere, ¿qué pasa? Pase directo, se va al cielo, porque no hay maldad, hay santidad. Amén. Por eso dice el Señor en su palabra, si no fueres como un niño, no entrarás al reino de Dios. Amén. Y el Señor nos enseña. Y le digo, solo Dios permite muchas cosas, pero es por la maldad. Si todos nos humilláramos, buscáramos, oráramos a Dios, mira que Dios nos escucha y Dios nos sana a todo el mundo, a la tierra. Y viene Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Dice Ezequiel 33:17: luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Así muchos hoy en día, no es recto el camino hacia el Señor. ¿Por qué estás permitiendo la guerra? Porque no le han buscado, porque no se han puesto a cuentas, porque quieren nada más beneficios y no quieren buscar el reino de Dios y justicia. Porque ya estos son los tiempos. Amén.
porque todo esto se va a acabar, porque la profecía ya está y no podemos hacer nada, solo pedirle: Señor, intercede, tenga misericordia. Los que se van a salvar, Dios los va a salvar. Los que ya están perdidos, ya están perdidos. Y si Dios les dio un tiempo más, es porque Dios es bueno, pero ni porque les agranden o les añadan un poco más de días, la gente no se quiere arrepentir, la gente no quiere buscar de Dios. Pero tú que escuchas, tú que ves, aleluya, gloria al Señor, este es el tiempo de clamar a Dios, es el tiempo, el año aceptable del Señor. Amén. Dice el versículo 18: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad. Una persona que anda bien, si se aparta, si anda haciendo iniquidad, morirá por ello. Me decía un hermano, pero nada más quiero deslizarme, o como me decía nada más quiero pecar un tantito, es que aquella joven me gusta. Y me empecé a reír y vaya, hermano, no sabes ni lo que quieres. Cuando tú dejas a Dios y empiezas a pecar, ahí te puede dar un paro cardíaco. ¿Cuánta gente sale en el Facebook, en las noticias, que en un hotel, adulterio, murió ahí con la amante? Amén. Le dio un paro cardíaco, se murió, se fue contento, ¿verdad que no? No. Se fue directo al hoyo, al infierno. Solo Dios sabe. Pero mira, este es el tiempo de no estar pecando, hermanos, porque ya Dios no va a pasarte, más a nosotros que ya conocemos la palabra. Amén. Tengamos mucho cuidado y temor a Dios. Dice en el versículo 19: cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Cuando una persona mala, cuando una persona realmente dice: estoy mal, ya no aguanto esta vida, hoy me arrepiento, dejo todo esto, acepta a Cristo y empieza a andar en justicia, en rectitud, en integridad, dice que vivirá. Amén, amén, amén. Y dijiste: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén. Si nos vieron en un camino que es el camino del Señor, hermano, es la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Amén. Él es el único camino. No dijo hay muchos caminos. Yo soy el camino. Amén. Y aquí dice el Señor que cada uno le va a dar su paga conforme a sus caminos, conforme a lo que andan haciendo, pensando. Entonces, hermano, yo te invito, aleluya, gloria a Dios, que ya no juzgues, no critiques a aquellos que están en las redes sociales, que se tiran muchas piedras, empiezan a hablar mal de los siervos, de las siervas. Amén. A veces empiezan, aleluya, gloria al Señor, a hablar mal del Espíritu Santo, a blasfemar. Y dice la palabra de Dios que ni en esta vida ni en la vida venidera los va a salvar. Tengan cuidado, porque cuando el Señor es el Señor, tú no sabes, no todo discernimos, no todo lo sabemos, percibimos, como dijo la palabra. Entonces, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo. Este es el tiempo de nacer de nuevo, hermanos. Renunciar al pecado, renunciar a tradiciones, costumbres, al mundo, a los deleites, a tu vida misma. Amén. Y consagrarte para Dios, buscar de Dios, alabar a Dios, que es mejor. Hoy en día la gente quiere buscar una fórmula de rejuvenecimiento, de las cremas y esto y lo otro. Hasta nopal creo que usan ahí como crema para rejuvenecerse. Quieren una vida joven. Pero mira, gloria a Dios, la vida eterna, la vida es la plenitud en Cristo. Amén. Cuando aceptas a Cristo, hermanos, se desprende todo. Amén. Y te ves joven, resplandeciente, hermoso, hermosa. Amén. Santo. Y es el Señor que mora, está en ti. Y Amén. cuando te acercas más, hermanos, se ve más la presencia, más el amor de Dios. Se siente. Amén. Amén. Pero tenemos que nacer de nuevo. Amén. Tenemos que, aleluya, gloria a Dios, esforzarnos en venir a la iglesia, porque en un segundo, en un minuto, si Dios viene,
La que se quedó afanada ya se va a quedar con el trasterío sucio, con la ropa sucia. Ahora, ¿querías trabajo? Ahí está tu trabajo. Amén. El trabajo nunca se acaba, hermano, se acaba uno. Amén. Denle el tiempo a Dios de buscarle, de congregarse, de venir a la oración, a venir a la enseñanza. Amén. Que Dios te hable, te redarguía: Señor, yo estoy mal en esto. Perdóname, cámbiame. Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Y el Señor empieza a obrar con poder y gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Vamos a darle la gloria y honra a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Vamos aleluya, a concluir la transmisión porque